Entonces, estaba diciendo que Assmann retoma algunas de las reflexiones de Nietzsche para preguntarse qué es lo que lleva a las personas a recordar, porque si en realidad la constante en nuestras sociedades por las limitaciones eh, en nuestra capacidad de memoria individual y colectiva es el olvido, ¿qué hace que las personas recordemos? ¿Qué hace que las personas tengamos una memoria cultural? Y Assmann dice lo siguiente, dice, mi punto de partida para esto, coincidiendo bastante con Nietzsche, es el hecho de que la disposición básica y natural del hombre parecería favorecer el olvido en lugar del recuerdo, por lo que la pregunta que realmente necesita plantearse es, ¿por qué estaría interesado en investigar, registrar y resucitar a alguien en el pasado? En lugar de referirse a un sentido o instinto particular, creo que sería más significativo preguntar en cada caso individual qué ha llevado a las personas a hacer algo con su pasado. Y acá me gustaría eh, un poco abrir la pregunta a ustedes. ¿Qué piensan? ¿Por qué los grupos sí, los grupos sociales eligen recordar? ¿Qué razones creen que existen para esto? Yo considero que, pensando en un grupo particular, que la descripción sería larguísima, por una cuestión de prestigio, de mejor posicionamiento social, de querer acaparar algún tipo de recurso económico, de influencia. Bien, es decir que la memoria en este caso, en esta interpretación, estaría vinculada con la apropiación de recursos, el poder, el control de ciertos elementos. Bien, bueno, Asman va a estar de acuerdo, es bastante claro que la historia y la memoria cultural en general están vinculadas con el poder. ¿Se les ocurre alguna otra razón? Vinculada Sí, al poder que, perdón, Sí, o sea, o vinculada al poder o por fuera de lo que tiene que ver estrictamente con lo político o con el poder en general. ah, Creo que alguien más quería agregar sí, sí, algo. sí. Yo quería agregar que a mí me parece que uno necesita recordar para poder vivir, para tomar decisiones. Si a nivel personal uno necesita, uno va aprendiendo a lo largo de su vida una serie de cosas que le permite vivir y tomar decisiones. A nivel colectivo también pasa lo mismo. Es decir, una sociedad, un grupo social necesita de sus recuerdos, necesita de conocer su pasado para poder tomar decisiones. Bien, bueno, justamente esas son las dos razones principales de las que va a hablar Asman. Vamos a volver a esta dicotomía, pero sí, justamente la historia bueno, como Cicerón habla en De Oratore, él es un político y ¿no? abogado, por ahí algunos de ustedes lo conocen, él dice que la historia es magistra vitae, ¿no? La maestra de la vida, es un concepto de la historia como, bueno, en este caso un poco más, quizás más social, un concepto de la historia eh, más cultural, en donde la historia nos permite aprender para no repetir errores, para sortear ciertas dificultades. Y este es un concepto que es, bueno, fundamental en todo lo que es la historia antigua. En general, los antiguos van a pensar a la historia como una especie de manual, van a pensar a la historia en concreto como una especie de manual político, por ejemplo, Polibio, que es una de mis fuentes principales, bueno, él dice, los hombres inteligentes aprenden de los errores de los demás, no aprenden, tratan de no cometer ellos mismos los errores. Entonces, vos al estudiar historia tenés un manual de, bueno, qué es lo que pasa cuando reaccionás de cierta manera. Es decir, que hay una especie de concepción de la historia como de un manual. La historia también, por ejemplo, en la antigüedad es muy comparada con la medicina, ¿no? De hecho, por ejemplo, Livio dice en su prefacio que él busca ejemplos y dice que esos ejemplos
tienen que ser salubres y fructíferos, usa palabras bien vinculadas a la disciplina médica y cree que esos ejemplos pueden ser como remedios para los males del presente. Entonces, está esta idea de que, bueno, es algo que todos los antiguos parecen compartir, de que hay una naturaleza humana y que por el hecho de que haya una naturaleza humana, va a haber ciertos patrones que van a repetirse constantemente en el tiempo, y debido a eso la historia tiene un rol que cumplir, ¿no? Nosotros quizás, bueno, no sé qué pensarán ustedes, pero desde el siglo XIX en adelante, y sobre todo quizás también con la llegada más a nivel general del cristianismo, emerge una visión distinta de la historia más como una línea que como una red, eh, es decir, la historia desde el comienzo, el Génesis, hasta el Apocalipsis, eso lleva a una idea nueva de la historia, eh, pero quizás nosotros tendemos a minimizar esta forma ejemplar de ver la historia, ¿no? Nosotros ahora vamos a volver sobre esto, porque la historia como un ejemplo, la historia como un remedio, es algo que va a volver recurrentemente. Volviendo a Asman, él va a decir lo siguiente, ¿no? Respecto a la pregunta de por qué los pueblos eligen recordar. Un fuerte incentivo para la memoria es el poder, ¿no? Es lo que decía antes, creo que era Milagros, puede ser, no recuerdo si era ella. Bueno, ella dijo, los gobernantes no solo usurpan el pasado, sino también el futuro, porque desean ser recordados y conmemorar sus propias acciones mediante monumentos, asegurando que su gloria será narrada, cantada, inmortalizada, o al menos registrada en archivos. El poder se legitima retrospectivamente y se inmortaliza prospectivamente. Esto es muy, ¿no? Me hace recordar un poco a la novela 1984 de Orwell, en donde él justamente dice que el que controla el presente va a modificar el pasado y al modificar el pasado va a determinar, por así decir, el futuro. Es evidente que las experiencias totalitarias del siglo XX marcaron muchísimo a los historiadores y a los académicos en general, y queda claro que el poder y la memoria están terriblemente vinculados, estrechamente vinculados. Y para mí esto es muy interesante porque justamente es algo que a mí me interesa ver en las operaciones de la memoria que ocurren en los textos antiguos. Es decir, no deja de ser relevante rescatar la conexión que existe permanente entre memoria y poder, por ejemplo. Bien, bueno, acá tenemos, obviamente elegí la imagen de Aquiles justamente porque él quería ser recordado, ¿no? Y parte de sus hazañas tenían que ver con esto de lo que hablamos, la memoria y el poder. Bien, hablemos de memoria y soporte escrito ahora, porque en última instancia lo que yo propongo, más que pensar en las sociedades ágrafas, es pensar en las sociedades que ya desarrollaron la escritura, es decir, que tienen una disciplina histórica. Asman señala que en sociedades alfabetizadas, el poder y la memoria van a estar mediadas por la circulación de un texto. Entonces, la dinámica acá ya no es exactamente la misma que teníamos, por ejemplo, en la relación que existía entre el rey y el bardo, por ejemplo, en las sociedades célticas o en las sociedades tribales europeas, sino que este escrito que media entre el que enuncia el discurso y el que lo patrocina, por así decir, va a reemplazar el rol de los rituales y las ceremonias. Eh, Asman va a llamar la atención sobre esta dinámica porque él dice que el papel, la escritura, también conlleva riesgos, ¿sí? Él dice lo siguiente: para asegurar la legibilidad continua de los textos culturales escritos a lo largo de un largo periodo de tiempo, que puede afectar cambios en el uso del lenguaje y la realidad histórica, el significado de los textos debe mantenerse vivo mediante una adaptación constante. Esa palabra, esa expresión, ahora voy a volver sobre ella. Es una adaptación constante a las circunstancias cambiantes. De lo contrario, este significado se pierde dentro de las 3 o 4 generaciones de memoria comunicativa. Asman acá está pensando específicamente en los textos rituales. Por ejemplo, está pensando
quizás en los textos vinculados con las ceremonias religiosas, está pensando en ese tipo de textos. Es decir, que si en el soporte escrito, bueno, va a tender a cristalizar una realidad concreta, pero que si ese soporte escrito se cristaliza y la sociedad cambia muy rápidamente, bueno, la sociedad va a tener que decidir si descarta el soporte escrito o lo adapta a las circunstancias modernas. Y si bien esto Assmann lo está pensando específicamente, o yo creo que lo está pensando más que nada para textos religiosos, me parece que esto también es evidente en la dinámica de los textos históricos, porque en última instancia los historiadores lo que hacen o lo que hacemos es, bueno, trabajar a partir de fuentes. Cuando un historiador va a buscar una fuente, lo que va a hacer inevitablemente muchas veces es adaptar esa fuente para contar una historia en el presente. Y quizás en ese proceso de adaptación que va a hacer sobre esa fuente, va a tener que descartar ciertos elementos, va a tener que incorporar ciertas explicaciones que no estaban en el texto original y por lo tanto va a tener que introducir consciente o inconscientemente modificaciones, alteraciones en el significado eh, que inevitablemente van a llevar a una transposición. A mí particularmente me interesan ese tipo de operaciones, porque esas operaciones van van a funcionar, por así decir, como un espejo de los valores y de los principios que guían al historiador que va a hacer la adaptación. En particular, a mí me interesa ver cómo un romano, que es Tito Livio, puede, a través de un trabajo de selección, a través de un trabajo de adaptación, a través de una operación de olvido, retomar, olvidar, dejar, seleccionar, recortar ciertos recuerdos de la memoria colectiva y adaptarlos a su propio tiempo. Y me parece interesante porque creo que nos puede servir a todos para ver cómo, en concreto, el trabajo del historiador opera y cuáles son los riesgos y cuáles son los resultados de ese trabajo. Assmann además va a decir lo siguiente: con la creciente producción de textos, surgió rápidamente una situación. La masa de textos primarios, secundarios y terciarios, de escritos canónicos, semicanónicos y apócrifos, superó con creces la capacidad de lo que cualquier sociedad de una época particular podía recordar e internalizar. Pero a medida que más y más textos se hundían en el fondo archivístico, la palabra escrita se convirtió cada vez más en una forma de olvido. Esto me encantó cuando lo leí, dije, esto es súper interesante, es decir, que la palabra escrita también puede ser una forma de olvido, un cementerio de significados, que una vez habían surgido de la interpretación y comunicación en vivo. Y así gradualmente se desarrollaron áreas de conocimiento descartado, obsoleto u olvidado dentro de una tradición cultural, difuminando las fronteras entre nosotros y ellos, o entre yo y otro. Sí, es decir, que eh, esto también ya ocurría en las sociedades antiguas. Llegó un momento en que el conocimiento escrito se acumuló en tan gran cantidad y se acumuló intergeneracionalmente que fue necesario la constitución de bibliotecas, cuyo quizás ejemplo más reconocido, más conocido es la Biblioteca de Alejandría, pero bueno, el texto escrito también necesita de un ser humano para subsistir en el tiempo. Es decir, en la antigüedad la única forma de reproducir un libro era copiarlo a mano. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, cuando una generación estimaba que ese libro en particular o no merecía ser copiado o no merecía ser recordado? Bueno, ahí empiezan los problemas en la memoria cultural escrita. La Edad Media quizás es el caso más interesante para ver cómo las tradiciones de la antigüedad, bueno, tuvieron que sufrir un proceso de selección. Tito Livio, por ejemplo, sobrevivió porque había algún monje cristiano medio heterodoxo que en vez de leer la Biblia se escabullía a leer la historia de Roma. Y gracias a personas como esas, hoy pues, digamos, tenemos la suerte de haber recuperado 35 de los 142 libros. Bueno, pero los otros ciento y pico de libros, bueno, sufrieron un proceso de pérdida. Y eso, en algún sentido, en sociedades más rudimentarias por ahí que la nuestra, sociedades en donde no está la opción
conservar digitalmente, también es algo inevitable. Y yo pienso que quizás, incluso en nuestras sociedades, que tienen una capacidad de memoria y de almacenamiento de datos muy abundante, yo siempre me pregunto, ¿qué recordarán dentro de 300 o 400 años de nosotros? Quizás no demasiado. Inevitablemente, lo que aparezca del presente sea una simplificación, una reducción. Y no sé si hay algo que podemos hacer para evitarlo, pero bueno, son las reglas, por así decirlo, de la intertemporalidad. Em, Hablemos, para terminar con Asman, de la creación de los cánones, ¿no? Porque él hace referencia al canon como una forma de condensación de lo más importante. Es decir, acá Asman está pensando, por ejemplo, en el caso de Grecia, está pensando en la Ilíada y la Odisea, que son como, ¿no? El canon. A eso me refiero o a eso se refiere Asman cuando habla de un canon. Es decir, es la síntesis que define una cultura, la síntesis que le da una identidad y que resume eh, sus aspiraciones y sus valores principales. Obviamente podemos hablar de cánones literarios, pero también de cánones en la escultura, ¿no? Como el Icobo, lo que ven acá en pantalla, o cánones teatrales, ¿no? Por ejemplo, la selección que opera ya en la antigüedad misma de las obras de Sófocles, eh, o de o las obras digamos, de distintos dramaturgos que son las únicas que son recuperadas y que quedan. Bueno, esa selección, a eso hace referencia Asman como canon. Y él dice que los tiempos de polarización cultural interna, cuando las tradiciones se rompen y las personas deben decidir qué orden seguir, son los que resultan en la formación de cánones, ¿no? Son estos momentos puntuales, ¿no? En tales situaciones, el canon encarna cada orden en competencia, y cada canon reclama ser la mejor o incluso la única verdadera tradición. Quien se suscribe a él automáticamente se suscribe a una definición normativa de sí mismo, o una identidad, entre comillas, que estará en armonía con las demandas de la razón o de la revelación. Por ejemplo, les cuento que el texto de Tito Livio ya en su época era muy popular, y que más de 200 años más tarde, prácticamente era el único texto de historia romana que circulaba abundantemente. Es decir, se había convertido en un canon, ¿no? Y bueno, justamente esto nos muestra que los textos, por así decir, sinceramente, en este proceso de descarte y selección van compitiendo consigo mismos, y hasta hay autores que hablan de un proceso de selección natural de los textos, ¿no? En un proceso en el cual unos textos van, por así decir, devorando a los otros hasta que los corren totalmente, y bueno, el sobreviviente es el canon, ¿no? Eso sería el canon. El canon, entonces, es el principio subyacente en el establecimiento y estabilización de una identidad colectiva, que también proporciona la base para la identidad individual como medio de individualización a través de la socialización, o como lo expresa Jürgen Habermas, ¿no? La autorrealización a través de la incorporación en la conciencia normativa de un pueblo entero. Conecta la primera persona singular con la primera persona plural, representando al mismo tiempo el cuerpo social colectivo y un sistema de significados y valores a través del cual el individuo se convierte en parte del todo, señalando así su identidad como miembro, ¿no? Así que el canon, en definitiva, es, dentro de un género, que puede ser el género histórico, que a mí en particular me interesa, puede ser digamos, la síntesis de las aspiraciones colectivas de una generación o incluso de un grupo de generaciones que, bueno, son las que en definitiva marcan o señalan la identidad del pueblo. Yo creo que en algún sentido la obra de Polibio, de la cual vamos a hablar ya a partir de la semana siguiente y un poquito más sobre todo después, representa, por así decir, ese canon histórico de la identidad griega, y a mí me interesa justamente ver cómo ese canon es apropiado, utilizado, manipulado incluso por los romanos, y cómo eso en realidad lo que nos termina mostrando y reflejando es cómo las identidades colectivas pueden ser apropiadas también por otros pueblos, ¿no? Bien, para ir cerrando la clase, quiero hablar un poquito más de dos pensadores que para mí también van a ser importantes, que son
Peter Burke, que es un historiador británico, lo ven acá en pantalla, especializado en la historia de la cultura. No voy a hablar demasiado de él, sino que simplemente lo presento. Bueno, él fue profesor en Sussex y en Cambridge, y tiene un libro muy interesante que se llama Varieties of Cultural History, o Variantes de la Historia Cultural, ¿no? Retomando un poco el concepto que ya utilizaba Altman. Y adentro del libro, que yo les compartí a algunos de ustedes, hay un capítulo muy, muy, muy interesante que se llama La historia como una, ¿no? como una memoria social, donde él vuelve a la idea de Assmann de que la historia no debe ser pensada como en oposición, como la pensaba Holbach, de la memoria. Y finalmente vamos a hablar de el historiador y también filósofo, crítico literario y sociólogo búlgaro, Tzvetan Todorov. Todorov se hizo famoso, o por lo menos yo lo conocí en la facultad porque escribió un libro fantástico sobre la conquista de México, en donde él analiza las cartas de Cortés. Es un libro excepcional, en donde él habla de Cortés como un gran intérprete, ¿no? Es como un filólogo de la realidad, un intérprete, un tipo que va buscando signos y los va encontrando en un espacio y en un tiempo obviamente muy, 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 digamos, una aventura en México, una aventura, bueno, genocida en algún sentido. Y bueno, Tzvetan Todorov va a escribir un libro que es un ensayo en realidad muy interesante que habla sobre los tipos de la memoria, ¿no? Y él lo titula Los abusos de la memoria, en donde él va a tratar de volver a reflexionar sobre, bueno, las experiencias del Holocausto, y va a hablar de por qué, va a dar una visión bastante controversial de la historia, ¿no? Él va a decir, va a hablar de la historia ejemplar de que tenemos, que en vistas de lo que ocurrió, bueno, en el Holocausto, y en vistas de lo que ocurrieron de los eventos del siglo XX, que la historia tiene que recuperar ese carácter de ejemplaridad. Empecemos por Burke, ¿sí? Burke eh, va a decir lo siguiente. La visión tradicional de la relación entre historia y memoria es relativamente simple. La función del historiador es ser el custodio de la memoria. De hecho, esto es casi literalmente lo que dice Cicerón. Él dice custodes memoria, ¿no? Como los custodios de la memoria. De eventos públicos que se registran por escrito en beneficio de los actores para darles fama, y también en beneficio de la posteridad para aprender de su ejemplo, ¿no? Esta es la visión tradicional. Esta versión tradicional de la relación entre memoria e historia escrita, en la que la memoria refleja lo que realmente sucedió, eso también es una cita, ahora les digo de quién, y la historia refleja la memoria, ahora parece demasiado simple, ¿no? Él acá lo que está haciendo es cuestionar la visión positivista que aparece en el siglo XIX de Ranke. Ranke, un historiador alemán, estudia la Edad Moderna, en donde en uno de sus libros él dice, yo quiero saber lo que realmente sucedió, ¿no? Esa idea de que la historia puede eventualmente recuperar la realidad, que la historia y la realidad no son incompatibles. Bueno, Burke, que obviamente está escribiendo fines de los 80, principios de los 90, está muy influenciado por todas las teorías postmodernas, por el giro lingüístico. Entonces, obviamente, eh, la relación entre realidad y relato ya es un poco, está cuestionada, ¿sí? Eh, Burke escribe a continuación, tanto la historia como la memoria han llegado a parecer cada vez más problemáticas. Recordar el pasado y escribir sobre él ya no parecen las actividades inocentes que alguna vez se consideraron. Ni las memorias ni las historias parecen objetivas ya. En ambos casos, los historiadores están aprendiendo a tener en cuenta la selección, interpretación y distorsión consciente o inconsciente. Las dos cosas son importantes, ¿no? Porque el historiador que tiene buenas intenciones también inevitablemente va a tener que seleccionar, también inevitablemente va a tener que interpretar, y por lo tanto se corre el riesgo de distorsionar. Sigo. En ambos casos están comenzando a ver el proceso de selección, interpretación y distorsión como condicionado, o al menos influenciado por grupos sociales. No es obra de individuos solamente. Además,
Burke va a decir lo siguiente. Él, en un momento del ensayo, que los invito a leer porque es cortito y está muy bien escrito, además es muy sintético y creo que eh, es una buena muestra de las formas más recientes de pensar la historia, dice lo siguiente en relación con la historia y el olvido. Dice, ¿por qué debería haber un contraste tan marcado en las actitudes hacia el pasado en diferentes culturas? A menudo se dice que la historia la escriben los vencedores. También podría decirse que la historia es olvidada por los vencedores. Esto es súper interesante, ¿no? Él dice, la historia más bien es olvidada por los vencedores. Ellos pueden permitirse olvidar, mientras que los perdedores no pueden aceptar lo que sucedió y están condenados a rumiar sobre ello, revivirlo y reflexionar sobre cómo podría haber sido diferente. Esto es, en mi opinión, tal cual. Es decir, hace unos años se hicieron comparaciones, por ejemplo, entre los trabajos sobre Malvinas en el Reino Unido y en Argentina. Bueno, los trabajos en Argentina son más numerosos, pero además se hicieron encuestas sobre Malvinas en la población. Y, por ejemplo, 20 años después del conflicto, que es cuando más o menos salieron estos estudios, muy pocos británicos recordaban que había sido Malvinas. Apenas algunos tenían algún recuerdo, decían, sí, era la época de Thatcher, pero ¿qué había pasado? Algunos incluso ni siquiera sabían dónde estaba Malvinas. En cambio, si yo hoy pregunto a los argentinos, incluso gente como yo, que no vivió Malvinas, tenemos el tema a flor de piel. ¿Y esto por qué? Bueno, según Burke, porque los pueblos que, digamos, han perdido o que han sufrido una pérdida real o imaginaria, no pueden darse el lujo de olvidar. Y esto es porque, retomando a Holbach, las memorias colectivas y la memoria histórica, según esta nueva interpretación, es una memoria colectiva, necesariamente está vinculada con la identidad. Si queremos mantenernos unidos, si queremos conservar nuestra identidad, estamos obligados a no olvidar. Sigo con Burke. Dada la multiplicidad de identidades sociales y la coexistencia de memorias rivales, memorias alternativas, por ejemplo, memorias familiares, locales, de clase, nacionales, es fructífero pensar en términos pluralistas sobre los usos de la memoria para diferentes grupos sociales, que bien podrían tener diferentes opiniones sobre lo que es significativo o digno de memoria. Es importante hacerse las siguientes preguntas. ¿Quién quiere que quién recuerde? ¿Qué y por qué? ¿Cuál versión del pasado se registra y se conserva? Las disputas entre historiadores, que presentan relatos rivales del pasado, a veces reflejan conflictos sociales más amplios y profundos. Esto es justamente una de las cosas que para mí es importante concluir, es decir, les estoy adelantando un poco la conclusión del curso, pero lo que yo veo es que en las disputas, en las selecciones de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante, lo que hay no es solamente un relato rival, sino que hay un conflicto cultural. Es decir, que en los procesos de selección, en los procesos de adaptación, también podemos vislumbrar una disputa cultural o una tensión entre dos formas sociales o dos culturas que no pueden llegar a adaptarse o no pueden leerse mutuamente. Vamos con la misión de los historiadores, ¿no? Burke dice que por estas razones que acaba de señalar, el trabajo del historiador tiene que estar vinculado a la conservación de las memorias. Él dice, para comprender el funcionamiento de la memoria social puede valer la pena investigar la organización social del olvido. Esto a mí me encantó, ¿no? ¿Cómo está organizado el olvido? Las reglas de exclusión, supresión o represión, y la cuestión de quién quiere que quién olvide qué y por qué. En una frase, la amnesia social. ¿Sí? La amnesia social está relacionada con la amnistía, con lo que solía llamarse actos del olvido, el borrado oficial de memoria de conflictos en interés de la cohesión social. No es casualidad que acá a la izquierda ustedes tengan a Octaviano Augusto, ¿sí? Julio César Octaviano, también llamado Augusto. En el periodo de Augusto, que también es el periodo de Tito Livio, se produce una clara renovación de la memoria, pero también hay una renovación del olvido. Octavio, por ejemplo, y su familia van a estar muy vinculados a la familia de Marco Antonio, y
esta construcción que empieza con el Principado necesariamente va a tener que operar a partir de memorias comunes, pero también a partir de olvidos muy quirúrgicos. Los historiadores, sigo leyendo, los historiadores también tienen un papel que desempeñar en este proceso de resistencia. Heródoto consideraba a los historiadores como guardianes de la memoria de hechos gloriosos, ¿no? Yo, dice Burke, prefiero ver a los historiadores como los guardianes de los esqueletos en el armario de la memoria social, de las anomalías, como las llama el historiador de la ciencia Thomas Kuhn, que revelan debilidades en teorías grandiosas y no tan grandiosas. Es decir, que para Burke el trabajo del historiador no es recordar los hechos gloriosos, sino más bien es recordarle al pueblo al que él pertenece esas anomalías, esas cosas que el pueblo prefiere olvidar, pero quizás no debe, ¿no? Antiguamente existía un funcionario llamado remembranceur, ¿no? En francés. El título era en realidad un eufemismo para cobrador de deudas. El trabajo del funcionario era recordar a la gente lo que les hubiese gustado olvidar. Y él dice, concluye, ¿no? Una de las funciones más importantes del historiador es ser un recordatorio. Les pregunto a ustedes, y ya con esto quiero ir cerrando, tengo algunas cositas más para decir, pero eh, ¿cómo piensan el trabajo del historiador? ¿Debería ser más bien alguien que quiera o que deba funcionar como el que le recuerda al pueblo lo que el pueblo quiere recordar? ¿Debería recordar o trabajar para recordar lo que el pueblo quiere olvidar? O debería ser ambas cosas? Para mí debería ser las dos cosas, porque para mí la historia no es como ejemplo de, como decía Cicerón, sino como conocimiento. Si uno no tiene conocimiento, no puede tomar decisiones a nivel individual o a nivel colectivo. Entonces, para mí, un historiador debe hacer las dos cosas. Bien, gracias, Susana. No sé si alguien más quiere dar su opinión. Para mí tiene que recordar a los esqueletos en el armario, eh, porque al final un historiador solamente sería un adulador de las opiniones actuales de la sociedad de la que forma parte. Y no me parece que esa sea una función válida o deseable. Bien, es No decir sé, eso. que vos, Mailén, pensás que el trabajo del historiador es en algún sentido incomodar, es producir, por así decir, llamar la atención y advertir. Sí, porque está en consonancia con este recordador de deudas. Las sociedades tienen deudas con otras sociedades con las que han interactuado en el pasado para beneficio de algunos y en detrimento de otros. Y no está bien olvidar digamos, las tensiones que se tienen con otras sociedades, con otros grupos humanos. No está bien hacer como si fuera que acá no pasó nada porque sí pasaron cosas. Al otro grupo no le va a gustar nada que se haga un borrón y borrón y cuenta nueva en detrimento de sus antepasados, sus recursos, eh, en ese sentido lo digo. Bien, bueno, claramente ahí tenemos, ¿no? Dos formas de ver el rol del historiador. El historiador más vinculado a un profesional que tiene que simplemente ofrecer los datos sin necesariamente involucrarse, y un historiador más comprometido o comprometido no solamente, o quizás más que con el conocimiento, con la política, con el presente, etcétera. Esas dos formas de ver, estudiar la historia son válidas. Una no necesariamente radica la otra. A veces es sumamente difícil poder hacer un equilibrio entre las dos, pero justamente les voy adelantando un poquito lo que iba a decir antes de, de Todorov, es, es esa dicotomía sobre la que él reflexiona. Él, por ejemplo, cierro con esto la clase de hoy, dice: efectivamente existe el peligro para la memoria ejemplar de quedar diluida en la analogía universal, donde todos los gatos de la miseria son pardos.
La memoria ejemplar generaliza, ¿no? Necesariamente si yo, por ejemplo, planteo de que, no sé, estoy estudiando la historia de la conquista de América, ¿no? Y quiero proponer que, qué es lo que pasa cuando un grupo con mayor tecnología se enfrenta al otro y simplemente lo que hago es tomar una lección para eso. Entonces la universalizo y la puedo aplicar a cualquier lugar, a cualquier espacio y a cualquier tiempo. Él dice, bueno, esa memoria ejemplar generaliza pero de manera limitada, no hace desaparecer la identidad de los hechos. Solamente los relaciona entre sí, estableciendo comparaciones que permiten destacar las semejanzas y las diferencias. El trabajo del historiador, como cualquier trabajo sobre el pasado, no consiste solamente en establecer unos hechos, sino también en elegir algunos de ellos por ser más destacados y más significativos que otros, relacionándolos después entre sí. Ahora bien, semejante trabajo de selección y de combinación está orientado necesariamente por la búsqueda no de la verdad, sino del bien. Y creo que esto un poco resume esta tensión inevitable que va a existir entre el trabajo técnico y profesional, estrictamente técnico, que tiene el historiador, que es investigar y buscar esa verdad, pueda o no encontrarla, pero necesariamente va a tener que contar y va a tener que, digamos, comprometerse en algún sentido con el presente y con los tiempos venideros. Así que, bueno, con esto podemos, por así decir, cerrar la clase teórica de hoy, que nos va a servir, vamos a volver constantemente a esta clase como marco de referencia teórico para después pensar el trabajo concreto que nos va a ocupar, que es el trabajo de estos dos historiadores y lo que ellos van a contar sobre la Primera Guerra Macedónica. No sé si alguien más quiere dar su opinión o quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Todavía tenemos unos pocos minutos. Bueno, si nadie más quiere comentar, vamos a terminar con la clase por hoy. Y bueno, cualquier cosa ustedes me escriben, yo les puedo compartir el material. Y bueno, esto lo voy a ir subiendo a YouTube. Calculo que va a ser a YouTube. Todavía no hablé con la facultad, pero creo que lo voy a subir a YouTube. Y en ese caso yo se los voy a comunicar también por mail, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna otro comentario, ninguna otra duda, cerramos acá, ¿sí? Que tengan un lindo fin de semana. Chao, hasta luego, buen fin de semana. Adiós. Chao, Hasta la muchas próxima. gracias. Muchísimas gracias, suerte. Chao, hasta luego. Chao.